Bienvenidos mis amigos, bienvenidas mis amigas. Estamos hoy en este Shabbat que ha amanecido lluvioso, pero que el sol está luchando también por salir. Aquí en esta bella ciudad de la provincia de Jaén, aquí en Andalucía, estamos para compartir con todos ustedes lo que se nos ha dado para ministrar, que en esta ocasión son los capítulos 9 y 10 del libro de Josué, de Yehoshua. Vamos a estar viéndolos, pero antes, y vale también como introducción, vamos a hacer una referencia al capítulo 3 de Joel que predicamos ayer, cuando dice en el capítulo 3 de Joel que estuvimos leyendo ayer, en la administración de ayer, que por cierto se cuelga en la lista de reproducción de estudios tanáquicos, todos esos libros cortos se cuelgan allí, se están colgando el libro en estudios tanáquicos, y decía en Joel 3 que los niños fueron vendidos por rameras, a cambio de rameras. Nosotros pues explicamos que esto representa la inocencia que es constantemente vendida, maltratada y abusada, ¿no? Y entonces yo quería pues recordarles a todos una película que está siendo muy premiada y que va a aspirar a los Oscars, que en habla no inglesa, en la modalidad de película, mejor película en habla no inglesa, que es Dolor y Gloria, de Pedro Almodóvar. Y Dolor y Gloria es el manual del masoquismo homosexual, ¿no? Dolor y Gloria. Pero lo más grave de la situación es que en la película, más allá del arte de la película, que es un arte bastante patético, la película en sí es bastante patética, la trama es patética, la interpretación es bastante potable, muy bien interpretado por Penélope Cruz y Antonio Banderas, pero la trama es patética. Y en esa trama sale como el niño, vamos al intraarte, al arte de dentro, que es lo que moralmente nos importa reflejar, para que vean que los niños están siendo vendidos, la inocencia está siendo vendida en forma de muchas cosas, y en muchas ocasiones quieren representar un arte que es patético, inexistente, y lo que hace es degradar a los niños, venderlos, dejarlos vendidos y ofrecerlos también de alguna manera a Moloch, ¿no? Entonces dentro de la película sale un niño de 8 o 10 años, tendría el actor, y narra la biografía sucinta de Pedro Almodóvar, y como el niño tiene un encuentro tórrido, su primer encuentro homosexual, tiene un encuentro tórrido con un pintor que le va a pintar a su madre en la cueva donde vivía su madre supuestamente, y este niño ve a este trabajador desnudo, allí con su cimbrel al aire, bañándose en un cubo, en una pileta. Y entonces el niño lo ve y le entra la calentura de putilla al niño, ¿no? Entonces, esto dentro de la película, pues es una aberración para ese niño que se ve no obligado porque le pagan por ello, pero para que vean hasta qué punto vendemos la inocencia de los niños, ¿no? Sale el niño viendo el cimbrel del trabajador, ya un hombre de veintitantos o 30 años, con su cimbrel al aire, y el niño lo ve y en la trama pues tiene esa calentura, que se pone malito y todo el niño del ardor homosexual. Bueno, y ahí les dejo que está firmemente representado lo que decía Joel, de que vendieron los niños por una ramera, ¿no? Bueno, y hasta ahí la introducción. Ahora sí, vamos con Josué capítulo 9 y 10, leyendo en mucha reverencia en el nombre de Yahshua HaMashiach. Verán hasta qué punto y para qué deleite, para tamaño deleite, es estos dos capítulos que van a ser sumamente proféticos y sumamente deleitosos para todos nosotros. Leemos en mucha reverencia en el nombre de nuestro patrón, Yahshua HaMashiach, y dice así. Vamos poco a poco, sección por sección, y explicándolo. Primero el 1 y el 2 del capítulo 9. Dice, cuando todos los reyes al oeste del Jordán
en la zona montañosa, en el Sefelá y a lo largo de la costa del Gran Mar que está frente al Líbano, los hití, que son los hititas, que significa miedo y desaliento, los emorí, que significa amargo, feroz, hablador, criticador, los kenanín, los cananitas, que son mercaderes y celosos, los pereceos, los pericí, que es descuidado e inseguro, y los ibi, que son habladores e imaginadores. Serían pues esas precuelas de los directores de cine, por ejemplo, ¿no? En su traslación a este tiempo. Y los jebuseos, yebusí, que es orgullo y altivez. Oyeron lo que había sucedido. Ellos unieron fuerza para pelear juntos contra Yehoshua y Israel. Todos estos pelean juntos, lo sepan o no, están peleando juntos contra Israel y contra Yahushua, Yahshua en este tiempo. Lo sepan o no, ¿a través de qué? A través de que son desalentadores, miedosos y meten miedo, feroces habladores, amargos, mercaderes, celosos, habladores, imaginadores, altivos. Ahí están todos. Y dice que ellos unieron fuerzas, sabiéndolo o no, pero están uniendo fuerzas para pelear juntos contra Yahshua en Israel. Sabemos que Josué y Yehoshua es el mismo nombre que Yahshua. Y allí estaban todos estos, toda esta gama nutrida, surtida de diferentes encantadores, pues todos estos eran los que no cruzaban, porque estos no cruzaron al otro lado del Jordán como sí hizo Israel. Entonces estos que no cruzan no cambian de paradigma, siguen en los mismos paradigmas. Por eso incitan al miedo, al desaliento, a la amargura, a la ferocidad, a lo hablador charlatán, a lo mercader, a lo celoso, a lo imaginador, hablador, a la altivez. Por eso no cruzan, no cambian de paradigma, se quedan al otro lado del Jordán. Del 3 al 22 leemos ahora. Dice, pero cuando los habitantes de Gibeá o Gabaón oyeron lo que Yehoshua había hecho en Jericó y Ai, que lo vimos en los capítulos precedentes, ellos formularon una decepción astuta. Una decepción astuta sería más bien una reunión, una conspiración, ¿no? Dice, se hicieron lucir como si hubieran estado en un viaje largo poniendo sacos viejos en sus asnos. Estos, los de Gabaón, los de Gibeá, se habían quedado en la otra orilla, no cruzaron como cruzaron los hebreos, por eso cruzar al otro lado es ser hebreo, pero tampoco eran parte de toda esta raza de imaginadores, desalentadores que incitaban al miedo, celosos mercaderes, altivos y todos estos. Tampoco pertenecían a Israel, estaban ahí a medio camino, ¿no? Pero verán qué interesante. Entonces se hicieron pasar como si hubieran estado en un viaje largo poniendo sacos viejos en sus asnos y tomando cueros viejos de vino que se habían roto y habían sido remendados. Se pusieron sandalias viejas y remendadas en sus pies y se vistieron con ropa raída, ahora sería moderno, y tomaron como provisiones nada más que pan seco que estaba desmoronando en pedazos. Entonces fueron a Yehoshua en el campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los hombres de Israel, hemos venido de un país muy lejos, ahora hagan un pacto con nosotros. Los hombres de Israel dijeron a los Ibí, a los hebeos,
¿cómo sabemos que ustedes no habitan aquí entre nosotros? Si es así, no queremos hacer un pacto con ustedes. Pero ellos respondieron a Yehoshua, nosotros somos sus siervos. Yehoshua preguntó, ¿quiénes son ustedes y de dónde vienen? Ellos le respondieron, tus siervos han venido de un país muy distante por la reputación de Yahweh, su Elohim. Hemos oído reportes sobre él, sobre todo lo que hizo en Midraim, en Egipto, sacándolos, y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos del otro lado del Jordán. Amorreos son aquellos que siempre tienen el amor en la boca, ¿no? Nosotros lo transcribimos así, jocosamente, y que tiene su base de verdad. Sihón, rey de Esbón, y Og, rey de Basán, en Astarot. Fíjense ustedes que el Og, rey de Basán, era un nefil, era un gigante. Y Sihón, rey de Esbón, pues poco le faltaría. Y también este rey de Basán era en la comarca de Astarot, que de Astarot viene Astarte y de Astarot viene el Tarot. Todavía, las cartas de adivinación, imagínense, el principado demoníaco, ¿no? Así que nuestros jefes y toda la gente que habita en nuestro país nos dijeron, tomen provisiones con ustedes para el viaje, vayan a conocerlos y les dicen, nosotros somos sus siervos, ahora hagan un pacto con nosotros. He aquí el pan que tomamos para nuestra provisión estaba todavía tibio cuando lo tomamos de nuestras casas el día que salimos para venir a ustedes. Todo esto era mentira. Ahora, mírenlo, está seco y se ha vuelto boronillas. No sé yo lo que será boronillas. Debe ser, no sé, algo entre norteamericano y cubano, que son lo que ellos traducen. Y estos cueros de vino estaban nuevos. Estos cueros de vino estaban nuevos cuando los llenamos, pero miren, ahora están rasgados. Asimismo, las ropas de nosotros y nuestros zapatos están desgastados a causa del largo viaje. Los hombres probaron algo de la comida de ellos, pero no buscaron el consejo de Yahweh, a ver si esto que decían era verdad o era mentira. Así que Yehoshua hizo la paz con ellos e hizo un pacto con ellos de librar sus vidas. Y los príncipes principales de la congregación juraron a ellos. Y es que es una cosa mala que tenemos, ¿no? Que nos lo creemos todo muchas veces. Pecamos de cándidos, de candidez, ¿no? Pero 3 días más tarde, después que ellos habían hecho un pacto con ellos, oyeron que ellos eran sus vecinos que vivían allí con ellos, al lado. Eran parte de los sebeos, eran gabaonitas. Los hijos de Israel viajaron y llegaron a sus ciudades al tercer día. Sus ciudades eran Gabaón, Kefirá, Beerot y Kiriat Jearim. Los hijos de Israel no los atacaron porque los príncipes o los principales príncipes de la congregación habían jurado a ellos por Yahweh, el Elohim de Israel, pero la congregación murmuró contra los príncipes en consecuencia. Sin embargo, los príncipes respondieron a toda la congregación, hemos jurado a ellos por Yahweh, el Elohim de Israel, así que no los podemos tocar. Aquí está lo que haremos a ellos. Los dejaremos vivir para que la ira de Elohim no esté sobre nosotros por la promesa que juramos a ellos. Sí, dejen que vivan los príncipes, continuaron, pero que corten leña y saquen aguas para toda la congregación. Esto es lo que los príncipes dijeron. Y Josué los hizo llamar y les dijo esto: ¿por qué nos han engañado diciendo hemos venido de un lugar muy lejano, cuando de hecho ustedes están viviendo aquí mismo con nosotros? Entonces, esta gente se hace pasar por lejanos al pueblo de Israel a través de una treta, de desgastarse el calzado, las ropas, el receptáculo de vino, las tinajas y todo esto, ¿no? Y entonces se hacen pasar por lejanos, se hacen pasar porque no tenían Torá. Esta gente de los remiendos se hacen pasar que no tienen Torá, pero eran vecinos, sabían de la Torá. Así que ya los podemos ir situando, quiénes son esta gente proféticamente. Y como se hacían pasar por lejanos, teniendo Torá
se hacían pasar como que no la tenían. Cuando tienen una Biblia, cuando tienen unos 5 primeros libros de Moshe, que es la base de la Biblia, su cimiento físico, como se hacían no obstante pasar por lejanos, pues por eso se les había envejecido todo, o por lo menos eso es lo que daban la impresión, ¿no? Eso es lo que mostraban ellos. Todo se les había envejecido, principalmente porque se hacían pasar por lejanos que no tenían Torah. Todo les envejecía, nada les prosperaba en verdad. Pero eran sus vecinos, en realidad, de manera que sabían de Torah. Entonces en el verso 23 nos dice: ahora tienen maldición sobre ustedes, ustedes serán esclavos para siempre, les dice Yehoshua, supliendo gente para cortar leña y sacar agua para la casa de mi Elohim. Así que el castigo a esta mentira de hacerse pasar que no tenían Torah cuando sí la tenían y dar la impresión siempre que estaban pues languideciendo en las últimas, harapientos, cuando en verdad no era así, pero se hacían pasar porque era la treta que ellos organizaron. Entonces Yehoshua les dice que se iban a convertir, no les podían meter mano ya porque habían jurado por Elohim que se unirían a ellos, porque les creyeron. Y entonces el castigo que les da Yehoshua, figura de Yahshua, es que fueran aguadores y cortadores de leña. ¿Qué es esto en el siglo XXI? Bueno, pues a esta gente que se hace pasar por lejanos, que se hace pasar como que no tiene Torah y por eso adulteran, por eso fornican, por eso son maltratadores, por eso son infieles, por eso mienten, se hacen pasar que no tienen Torah cuando tienen la Biblia. ¿Entienden ustedes ya? Los pueden ir situando. Entonces el castigo que se les da es que fueran aguadores y cortadores de leña, que esto nos habla de que como aguadores portarían un mensaje que traería refrigerio a las almas, traería consuelo. Entonces, proféticamente pasaron a ser aguadores a traer mensajes de refrigerio, muchas veces que solo satisfacían lo que la gente quería oír, pero que al fin y al cabo sí tenían un mensaje de refrigerio, de consuelo. Y cortadores de leña, esto de cortadores de leña ya nos lo sitúa todavía mejor, porque cortadores de leña para el fuego, saben que el elemento pentecostal, el elemento cristiano por antonomasia, es el fuego. Pues ahí lo tienen, fueron cortadores de leña para ese fuego pentecostal. Claro, entonces esto que se les encomienda es una maldición de alguna manera por parte de Yehoshua, antecedente que nos pone en aviso de Yahshua, ¿no? Esto era una maldición, se les da como maldición, fueron malditos a hacer esto. Pero eso no quita que lo que consiguieron muchas veces fue traer refrigerio como aguadores, incluso al pueblo que luego despertaría, y como cortadores de leña también darían un fuego, un avivar que sí le hablaría al pueblo y sí ministraría al pueblo, que luego llegaríamos. ¿Me siguen? Hasta ahí. Entonces esto se les dice como maldición, pero sacan buenos resultados si a quien va destinado es al pueblo de verdad. Entonces les dice Yehoshua: todo esto lo harán para la casa de mi Elohim. Entonces le trabajan, y mucho más que le trabajaron en estas décadas anteriores a este siglo XXI, ya 2020 que estamos, le trabajaron mucho al Eterno bendito sea, y todo esto fue para la casa de mi Elohim, porque sirvieron como refrigerio, aguadores, y también pusieron ese fuego en el cual arderían las ofrendas del altar. Entonces,
aunque esto era maldición, pero trabajaron para Elohim, para el pueblo auténtico, verdadero de Elohim. Y por eso llegamos nosotros al conocimiento de la verdad. Entonces en el verso 24, más datos, dice, ellos respondieron a Yehoshua, es porque oímos reportes que Yahweh su Elohim había ordenado a su siervo Moshe darles toda la tierra y destruir todos los habitantes de la tierra delante de ustedes, así que estábamos aterrorizados. Fíjense ustedes, por nuestras vidas, estábamos aterrorizados por nuestras vidas a causa de ustedes, por eso hicimos esto, por eso la treta de engañar, de hacerse pasar de que no tenían Torah, cuando sí la tenían. ¿Por qué? Porque temían a Moshe, temían a Moisés. Les parecía algo muy crítico, toda esa enseñanza mosaica, toda esa Torá dada a Moshe, les parecía muy áspera, ¿no? De un Elohim muy áspero, con mandamientos muy ásperos, muy estrictos. Entonces, en verdad, es que temían a Moshe, por eso se hicieron pasar que no tenían Torah cuando sí la tenían. Entonces ya vemos claramente que nos está hablando de un cristianismo muy en su fase fetal, pero no deja de ser el feto del cristianismo. Bueno, en el versos 25 al 27 dice, bueno, sigue diciendo en el 24, cuando, no, perdón, 24, ellos respondieron a Yehoshua, es porque oímos reportes, lo que hemos hablado, que temían a Moshe, por eso obraron como obraron. Ahora, como pueden ver, estamos en sus manos. Hagan con nosotros lo que les parezca bien. Así que Yehoshua hizo exactamente eso, los salvó del poder de los hijos de Israel para que no los mataran. Pero ese mismo día los hizo leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Yahweh en el lugar que él escogiera. Ellos permanecen así hasta este día, dice proféticamente. Entonces, ese altar sirve para que de ese altar se levantaran las piedras vivas, que seríamos nosotros, muchos siglos después. Pero como esto lo hicieron porque temían a Moshe, se hicieron pasar como que no tenían Torah, cuando sí tenían Biblia, cuando sí tenían Torah, entonces este altar es un altar hecho por malditos. El cristianismo es un altar hecho por malditos, pero sirve de bendición porque como castigo sirven al altar de mi Elohim, profetiza Yehoshua, ¿no? Entonces han servido como aguadores y como leñadores, como dar refrigerio y avivar también las almas para que llegáramos donde había que llegar. Ahora, vamos ya al capítulo 10. Dice, cuando Adonai Sedek, que es Adonisek, que se transcribe como Adonai Sadik, de Sedek sería el Señor de la Justicia. Dice, cuando Adonai Sedek, rey de Jerusalén, oigan esto, oyó cómo Yehoshua había tomado a Ai y totalmente la destruyó, él había hecho lo mismo a Ai y a su rey, tal como había hecho a Jericó y a su rey, y como a los habitantes de Gabaón habían hecho la paz con Israel, estos aguadores y leñadores que se quedaron, y todos estaban viviendo entre ellos. Entonces tenemos aquí un Adonai Sadik. Mucho ojo, porque por esto criba nuestro Elohim para que los que aman el engaño sean engañados. Aquí hay un Adonai Sadik, rey de Jerusalén, pero este Jerusalén no pertenece a Israel legítimo, sino que es una tierra más de cananeos. Y en esa nueva Canaán de hoy en día
sucede exactamente lo mismo. Allí se entronizan gentes, mandatarios, reyes, sabios, que toman de ser Adonai Sadik. Un Adonai Sadik que muchas veces en el término Adonai está Adonis, que es guapo, parece que es una cosa atractiva, llama al atractivo, por eso el sionismo goza de tanta popularidad hoy en día, ¿no? ¿Pero por qué? Porque todo su sistema es un sistema de Adonai Sadik. Es un rey de Jerusalén cuando esa Jerusalén no es de Israel, no es de quien de verdad está consagrado como siervo de Elohim, que es Yehoshua, en este caso que estamos leyendo, y entonces es una completa usurpación, una completa impostura, es de impostores, pero claro, esto hay que entenderlo, y si no se entiende, por eso están siguiendo hoy en día, a través de todo el sionismo, todo el movimiento sionista, a este mismo Adonai Sadik que proféticamente sigue ahí en Jerusalén, porque esa Jerusalén ya no pertenece a Elohim, y esos mandatarios, esos políticos, por supuesto, satánicos, ateos, pues tampoco cumplen de ningún modo las expectativas mesiánicas, sino que son usurpadores, ¿no? Entonces, es una figura emblemática e interesante esa de Adonai Sadik. Se hace pasar, pero no es. Y se hace pasar más que nada porque tiene la reputación de ser rey de Israel, o le dan ese título, ¿no? Pero es un Israel que no tiene nada, y es un rey que se va a guiar por la envidia y va a acabar fracasando, como vamos a ver. Entonces dice en el verso 2, su pueblo se puso muy alarmado porque Gabaón era grande como una de las ciudades reales, más grande que hay, y todos sus hombres eran valientes. Entonces era una gran ciudad, esta ciudad de Gabaón era una gran ciudad, y se tiene como gran ciudad porque era una ciudad de amorreos también. Así que esto nos habla proféticamente también de todos los que tienen el amor en la boca, pues son amorreos. Entonces hay una lucha por llevarse a todas estas almas cándidas e imprudentes que siempre tienen el amor en la boca, y cuando estos amorreos que siempre tienen el amor en la boca quieren despertar a la verdad, a la Torah Emet, a la desvelación de Yahshua HaMashiach, pues entonces hay siempre un Adonai Sedek, un usurpador, alguien que se apropia de los símbolos proféticos para engañarlos y para llevarlos al engaño y a la absoluta debacle. Entonces, dice también que esta gran ciudad es de amorreos, y todos en ellos, dice, todos eran hombres valientes. ¿Qué nos dice esto para nosotros hoy? Que todos estos de la gran ciudad de los amorreos eran todos evangelistas de renombre, ungidos muchos de ellos. Ungidos muchos de estos amorreos. Por eso era una ciudad de valientes. Y por eso, pues interesa siempre formar filas de hombres valientes. Entonces, siempre hay un Adonai Sadik que quiere comprarlos, que quiere aleccionarlos, instruirlos para el sionismo, para la causa sionista, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, verso 3. Así que Adonai Sedek, rey de Jerusalén, envió este mensaje a Oram, rey de Hebrón, a Pirán, rey de Yarmut, Jafia, rey de Laquish, y Debir, rey de Glón. Suban a ayudarme y atacaremos a Gabaón, porque ha hecho la paz con Yehoshua y los hijos de Israel. Esto no le interesaba al entramado de los enemigos de la Torá, de los enemigos de Yehoshua,
de los enemigos de Yahshua, del Mashiach, no interesaba. Entonces vemos que tienen 5 reyes para combatir a los amorreos, para llamarlos fuera de la Torá definitivamente, para convencerlos de que no tengan nada con la Torá ni con Yahshua, precedente de Yehoshua, su figura era Yehoshua. Entonces son 5 enemigos de la Torá que se organizan, 5 reyes que representan la élite anti-Torá, 5 enemigos de la Torá que dice combatamos a los amorreos que comienzan a ver la Torá con buenos ojos para que dejen de verla. Entonces hacen su campaña, por supuesto, para que los amorreos pasen a su bando y todos esos ungidos que tienen esa elocuencia y esos dones innatos, pues también pasen a filas de esa bestia que es anti-Torá y es anti-Mashiach. Verso 6 dice: la gente de Gabaón envió un mensaje a Yehoshua en su campamento de Gilgal que decía: no ignores a tu siervo, sube a nosotros deprisa y sálvanos. Esto se lo dijeron los gabaonitas para pedirle ayuda, que muchos eran amorreos. Ayúdanos porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han reunido para pelear contra nosotros. Tenemos que todos los reyes de los amorreos, esa élite cristiana, o que hasta hace poco se llamaba cristiana, ahora ya es una élite totalmente atea, se ha destapado, por supuesto. Dice que son habitantes de las montañas, esto es, de las naciones, de los imperios, se han unido contra nosotros, estas élites de los amorreos, para que entre los amorreos, entre los que tienen el amor en la boca, no vean nunca la Torá ni al Mashiach con buenos ojos, sino que siempre vayan siempre con las reservas y siempre con un hacerse pasar, un apropiarse de los símbolos proféticos para engañarlos, para llamarlos a la antítora, para llamarlos a lo anti-Mashiach, llamarlos a todos a lo anti-Mashiach y ganarse para ellos a todos los amorreos, con todos sus dones, para que la Torá y el Mashiach no lleguen a ser un fenómeno de masas, nunca. Por eso la Torá y el Mashiach es para círculos minoritarios, pero el cristianismo por entero se va a favor de esta élite amorrea, ¿no? Empezando por el pontífice, por supuesto, que es la cabeza de esta élite amorrea, que siempre tiene el amor en la boca y es todo hipocresía. 7 al 13 dice: Yehoshua subió de Gilgal, él y todos los hombres de guerra contra él, incluyendo a todos los más valientes. Yahweh dijo a Yehoshua: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado, ni uno de sus hombres prevalecerá contra ti. Habiéndole tomado toda la noche marchar desde Gilgal, le tomó ese tiempo, Yehoshua cayó sobre ellos tomándolo por sorpresa, a todos estos. Yahweh los puso en confusión delante de Israel y los derrotó en una gran matanza en Gabaón, persiguiéndolos por el camino que sube desde Beit Orón y derrotándolos de regreso a Azeká y por todo el camino hasta Maqueda o Maceda. Seguimos 11. Mientras huyeron de delante de Israel por el camino de Beit Orón, Yahweh echó inmensos granizos sobre ellos por todo el camino hasta Azeká, y ellos murieron más a causa del granizo, porque Israel de los que Israel mató a filo de espada. Entonces, en el día que Yahweh entregó a los amorreos a los hijos de Israel, Yehoshua habló a Yahweh a la vista de Israel. Él dijo: el sol permanece sin movimiento sobre Gabaón, tú también sobre el valle de Ascalón o Ayalón. Así que el sol se quedó quieto y la luna permaneció estática hasta que Israel tomó venganza sobre sus enemigos, sobre estos que querían por siempre encarcelar todo lo amorreo, todo lo cristiano, en lo anti-Torá, en lo anti-Mashiach, en lo siempre hacerse pasar, en lo siempre Adonai Sedek, en este rey de Jerusalén,
que no tenía ninguna propiedad ni ninguna autoridad como portador de la palabra de poder. Entonces, dice, tomó venganza sobre sus enemigos. Esto está escrito en el libro de Yasar. El sol permaneció sin movimiento en los cielos y no tenía prisa de ponerse por casi un día entero. Entonces esto fue una conmoción estelar. Paró el sol. Paró el sol. Y déjame mi móvil, por favor. Gracias. Segunda de Tesalonicenses 2:8 nos va a hablar proféticamente de lo que significa esto. Segunda de Tesalonicenses 2:8 nos dice esto de que se parara el sol. ¿Qué es proféticamente? Dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, este Adonai Sedec, a quien el patrón matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Así que será el sol parándose. Ahí sí el sol verdadero, ya no la figura, sino el sol de justicia, que es nuestro patrón Yahshua HaMashiach. Verso 14. Nunca ha habido un día como ese, ni antes ni después, cuando Yahweh escuchó la voz de un hombre. Sucedió porque Yahweh estaba peleando por amor a Israel. Y les puso el sol para que siguieran combatiendo. Y antes de que se ponga ese sol que matará a sus enemigos con el resplandor de su venida, nos llama a todos nosotros a seguir peleando en este valle de Ascalón, que es esta vida. Versos 15 y 16 dice, y Josué regresó con todo Israel al campamento de Gilgal, pero aquellos 5 reyes huyeron y se escondieron en una cueva en Maqueda. Y fue reportado a Yehoshua que los 5 reyes habían sido encontrados escondidos en una cueva en Maqueda. Estos 5 reyes antitorá, la élite de los amorreos, acaban en una cueva. ¿Por qué? Porque acaban en oscuridad. No saben ni por dónde les viene, solo les mueve la pulsión de lo anti-Mashiach, de lo anti-Torah, pero en verdad no ven clara nunca su situación y acaban en oscuridad, en la cueva. Los reyes anti-Torah, la élite, y entre ellos hay muchos predicadores también, que son anti-Torah. Acaban en cuevas existenciales. 17, 18 y 19 dice, y fue reportado a Yehoshua que los 5 reyes habían sido encontrados escondidos en la cueva de Maqueda. Y Yehoshua dijo, rueden piedras grandes en la boca de la cueva y pongan hombres allí para guardarlos. Sin embargo, ustedes no esperen, sino que permanezcan persiguiendo a sus enemigos y ataquen a aquellos en la retaguardia. No permitan que ellos regresen a las ciudades porque Yahweh los ha entregado a ustedes. Entonces esa élite no se entera, tampoco se va a enterar de la suerte que están corriendo estos amorreos aleccionados por ellos, aleccionados en lo anti-Torah, en lo anti-Mashiach, en la usurpación de Adonai Sedec, de poner a un dios falso y a un pontífice que no tiene nada que ver con la Torah ni con el Mashiach. Entonces esta élite no se entera, por eso está ahí en la cueva y se les deja en la cueva, no se entera de lo que le va a pasar, ni siquiera a los suyos. Versos 20 al 24 dice, después que Yehoshua y los hijos de Israel habían terminado de matarlos en una gran matanza, a todos estos hipócritas que siempre tenían el amor en la boca, amorreos, hasta que fueron destruidos y el remanente restante había entrado en ciudades fortificadas, todo el pueblo regresó seguro a Yehoshua, al campamento de Maqueda. Qué bonito esto que regresó a Yahshua, ¿no? Y nadie dijo una palabra contra los hijos de Israel. Entonces Yehoshua dijo, abran la boca de la cueva y traigan a esos 5 reyes, que representan lo anti-Torah, por eso son 5, fuera de la cueva a mí. Ellos lo hicieron. Trajeron los 5 reyes a él, los reyes de Jerusalén, de Hebrón, de Armut, de Laquish y de Eglón. Después que había traído los 5 reyes a Yehoshua, él llamó a todos los hombres de Israel y dijo a los comandantes de los soldados que habían ido con él, vengan acá y pongan sus pies sobre el cuello de estos reyes. Ellos vinieron y pusieron sus pies
sobre sus cuellos. Y esto es lo único que van a tener claro esas élites amorreas. Lo único que van a ver después de que ya se les meta en la oscuridad, que es donde han estado siempre, lo que han amado, la oscuridad, pues lo único que verán claro es sus cuellos pisados. Y en el 25 dice: y Josué les dijo: no teman ni sean cobardes, sino sean fuertes y valientes a su pueblo, porque así hará Yahweh a todos los enemigos contra los cuales ustedes peleen. Y aquí se cumple Malaquías 3:16. Malaquías 3:16, que dice así. 3:16 de Malaquías. Dice: entonces los que temían, los que respetaban a Yahweh, hablaron cada uno a su compañero, y Yahweh escuchó y oyó, y fue escrito 3:16 de Malaquías. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que respetan a Yahweh y para los que piensan en su nombre. Pero, pues, quizá no lo anotará bien porque esto no tiene mucho que ver, pero no obstante, pues también nos muestra que estos anti-Torah se van a ver con el cuello pisado también, mientras que nosotros vamos a ser inscritos en ese libro de la vida. Vamos a correr suerte muy diferente, por supuesto, de los que han estado en oscuridad toda su vida, ¿no? Versos 26 y 27 dice: con eso Josué los golpeó y los mató, colgándolos de 5 árboles, donde permanecieron colgados hasta la tarde. A la puesta del sol, Josué dio una orden y los bajaron de los árboles y los echaron de nuevo en la cueva donde se habían escondido, toda la vida escondiéndose en la oscuridad, en el ocultismo de las élites. Entonces pusieron piedras grandes en la boca de la cueva y allí permanecen hasta este día. Y estos, después de que se les descuelga del árbol y se les mete ya muertos en la cueva, estos no resucitan. Estos sí que no resucitan. Estos anti-Torah no resucitan. Versos 28 al 33 dice: y Josué capturó Maqueda en ese día, derrotándola y a su rey por la espada. Él los destruyó completamente a todos, allí no dejó a nadie, y él hizo al rey de Maqueda lo que había hecho al rey de Jericó. Y Josué siguió de Maqueda y todo Israel con él a Libna y peleó contra Libna. Yahweh también la entregó y a su rey, a Israel. Él la capturó al segundo día, él la derrotó con la espada, de todo allí no dejó a nadie, e hizo a su rey lo que había hecho a los reyes de Jericó. Y Josué siguió a Libna y todo Israel con él, y a Laquish, y él acampó contra ella y peleó contra ella, y Yahweh lo entregó a Israel. Él lo capturó en el segundo día, lo derrotó con la espada y todos allí, exactamente como había hecho con Libna. Pero entonces Jorán, rey de Gezer, vino en ayuda de Laquish, así que Josué lo atacó a él y a su pueblo hasta que no tenían a nadie con él. Y es que estos son camaradas que muchas veces se adulan entre ellos, se adulan con los ditirambos, con favor por favor, con la promoción, ¿no? Son camaradas. Entonces tienen compañerismo, no se crean que no. Se ayudan, ¿pero a qué se ayudan? Se ayudan a caer frente a Yahshua. Versos 34 al 40. Y Josué siguió a Laquish y todo Israel con él a Eglón, y acampó contra ella y peleó contra ella. Ellos la capturaron ese mismo día. Él la derrotó con la espada, destruyendo completamente a todos allí, exactamente como había hecho a Laquish. Y Josué subió a Eglón y todo Israel con él a Hebrón, y ellos pelearon contra ella. La capturaron derrotándola con la espada, incluyendo a su rey, sus aldeas y todo allí. No dejó a nadie, exactamente como había hecho a Eglón. La destruyó completamente y a todos allí. Y Josué se volvió y todo Israel con él hasta Dibar y peleó contra ella. Ellos la capturaron a su rey y a todas sus aldeas, derrotándolas con la espada y destruyendo totalmente todos allí. Él hizo, fíjate, que lo derrotaban a espada, a base de palabra, de utilización de la palabra de poder. En nuestros días sería. Entonces la capturaron destruyendo todos a Dibar. Así que Josué atacó toda la tierra de las colinas, al Negev, al Shefilá y a las laderas de las montañas, a todos sus reyes. Él no dejó a nadie, sino que destruyó completamente todo lo que respiraba, como Yahweh, el Elohim
de Israel lo había ordenado. ¿Por qué? Porque todos eran anatemas, todos tenían esa ideología satánica de la oscuridad, del ocultismo, de lo antitorá, de lo antimashiach, de lo hacerse pasar como que sí, como que eran escogidos, como sionistas, apropiándose incluso de Jerusalén, pero que eran anatemas, protectores de lo demoníaco y patrocinadores de lo demoníaco. Y ya por último, del 41 al 43, dice: y Josué los atacó desde Cades Barnea hasta Aza y a toda la tierra de Goshen, tan lejos como Gibeón. Y Josué capturó a todos estos reyes y a su tierra al mismo tiempo, porque Yahweh el Elohim de Israel peleó de parte de Israel. Luego Josué regresó y todo Israel con él al campamento de Gilgal. Dice que todo esto lo hizo de una vez. Tremendo. Porque cuando es por derecho divino, cuando es que Elohim te lo da, es todo de una vez. No tardas, no tardas, no tardas 50 años de malversación sionista y de bombardear y de matar inocentes y de vertir sangre inocente y de ganarte, de intentar ganarte la tierra poco a poco. No, cuando viene por derecho es de una vez, cuando es por derecho divino, y así lo es cuando nos comanda Yahshua, cuyo antecedente nos pone Yehoshua. Así que hasta aquí este mensajón que hemos podido disfrutar en este día, y hasta aquí, pues gócense, sigan disfrutando en este bellísimo Shabbat, disfruten, coman, beban, rían, lean la palabra, por supuesto, y oren, como siempre les digo, a nuestro mejor amigo, a nuestro Mashiach, al que de verdad batalla por el ser humano en todas nuestras batallas contra la oscuridad, contra el ocultismo, contra todo lo que se hace pasar, pero no es. Así que, shalom a todos, Shabbat shalom, besos y abrazos para todos y todas.